Acompáñame con tus palmas, te cantamos, Señor. Y salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren sacerdotes, ministros de Jehová. Entre la entrada y el altar lloren sacerdotes, ministros de Jehová. Y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, no desprecies para siempre su heredad. Porque han de decir los pueblos: ¿y dónde está tu Dios? Porque han de decir los pueblos: ¿y dónde está tu Dios? Jehová responderá y dirá a su pueblo: Jehová responderá y dirá a su pueblo: he aquí os envío pan, mosto y aceite y seréis saciados. He aquí os envío pan, mosto y aceite y seréis saciados. Y salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Y salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar y oren sacerdotes, ministros de Jehová. Entre la entrada y el altar y oren sacerdotes, ministros de Jehová. Y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, no desprecies para siempre su heredad. Porque han de decir los pueblos: ¿y dónde está tu Dios? Porque han de decir los pueblos: ¿y dónde está tu Dios? Jehová responderá y dirá a su pueblo: Jehová responderá y dirá a su pueblo: he aquí os envío pan, mosto y aceite y seréis saciados. He aquí os envío pan, mosto y aceite y seréis saciados. Con óleo de alegría me has ungido, con gozo y con pandero danzaré delante de tu pueblo redimido, la gloria de tu nombre exaltaré. Con el pandero, hey, hey, toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Hey, 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 toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey de Israel. Una vez más con óleo de alegría me has ungido, con gozo y con pandero danzaré delante de tu pueblo redimido, la gloria de tu nombre exaltaré. Con el pandero, hey, hey, aleluya, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey de Israel. Aleluya. Gloria a Dios. Buenas noches, amado hermano, Dios le bendiga. Qué bueno verle de nuevo aquí en la casa del Señor. Vamos a pedirle al Señor poder estar en un mismo sentir, de un solo pensamiento, de un solo corazón, para poder disponer a sí mismo todo nuestro ser para que podamos entrar en esa sintonía del Espíritu. Y aún que el predicador de esta noche pueda conectarse y así poder trasladar los pensamientos de Dios a su pueblo. Amén. Padre, te damos infinitas gracias por el privilegio que nos regalas de podernos reunir en este lugar, de congregarnos, Señor. Y por eso te agradecemos por las maravillas, te agradecemos por todos esos momentos hermosos que nos regalas en tu presencia.
Ahora entendemos un poquito más por qué el salmista decía que era mejor estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Gracias te damos, Señor, porque tú siempre has tenido cuidado de tu pueblo, tú siempre has tenido cuidado de cada uno de tus hijos. Gracias, Señor, porque aún en medio de las necesidades que puedan darse en cada hogar, Señor, aquí representado, tú tienes cuidado de cada uno de ellos. Yo te pido que por favor hoy disponemos nuestro corazón, hoy disponemos todo nuestro ser, Señor, para que tu palabra pueda fluir y pueda de una manera prodigiosa, Señor, abrir nuestra mente, abrir nuestro corazón, para poder conocerte un poquito más, papito lindo, y así entender tu palabra, entender tus planes, entender tus propósitos, así atender a tu voluntad, Señor, y así parecernos más a ti cada día que pasa. Te damos las gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dele una ofrenda de palmas al Señor, hermano. Buena noche. Quisiera yo poderle platicar un poquito acerca. ¿Se recuerda usted que la Biblia nos habla en Primera de Tesalonicenses capítulo 5:23 y dice, y que Él los halle irreprensibles en espíritu, en alma y en cuerpo a la venida del Señor? Entonces, lo que nos está diciendo el apóstol Pablo, aquí es, por favor, hermanos de Tesalonicenses o los de Tesalónica, hagan todo su esfuerzo para que cuando el Señor venga, los halle sin ninguna mancha, sin ninguna queja, sin ningún dolor, que su forma de pensar haya cambiado. Eso es lo que yo voy entendiendo cuando vemos estos pasajes. Entonces, yo quisiera recordarle, ayer en el discipulado hablábamos un poquito acerca de el acuérdate, acuérdate de la palabra que el Señor tu Dios te dio. Acuérdate de cuando fuiste esclavo en Egipto. Pero eso hay que explicarlo, ¿verdad? Entonces, y que fue Él que te libró con mano fuerte y brazo extendido de la mano de Faraón. Entonces, no nos vamos a recordar del tiempo que estuvimos en pecado, no, nos vamos a recordar cómo nos sacó el Señor de ahí. Entonces, en base a eso, yo quisiera hablarle un poquito acerca de cómo usted debe de cuidar su mente, de cómo debe usted de cuidar su memoria. Yo no sé si a usted se le olvidan las cosas, o ya entró a la edad en que se le olvidan las cosas. Y usted está así, mire, usted está así. ¿Dónde dejé los lentes? Pero si yo aquí los tenía, dice, ¿verdad? Y que si los tiene en la mano y no sé, solo al pastor le pasa, ¿verdad? Pero entonces, es necesario. Mire, pues, según lo que hemos aprendido, el cuerpo envejece. ¿Sí o no? Lamentablemente, el cuerpo envejece. Pero también dice un dicho por aquí en Hermosa, dice que las canas son vanas, ¿verdad? Entonces, aleluya, ¿va? Y algunos otros que se la pintan también, ¿verdad? Y algunas hermanas que antes muertas que sencillas, ¿verdad? Pero esa es otra cosa. Pero hablando un poquito de la mente, de la memoria, por cierto, estamos a unos días de renovar nuestro pacto con Dios, con el Señor, ¿verdad? La Santa Cena. Y uno de los versículos hermosos es cuando el Señor Jesús resucitado se le aparece a los discípulos de Emaús, Lucas 24, creo que es 30 y algo por ahí. Y ellos están discutiendo acerca de que ellos iban derrotados, hermano. Ellos iban con un fracaso encima de ellos, como una carga. Porque ellos decían, pero nosotros habíamos confiado en Jesús y lo crucificaron. Pero si déjeme expresar pensamientos. No me van a pedir los versículos. Como me
dijeron en el discipulado, bien, primera de Mario, dijeron ahí, ¿verdad? Entonces, amén. Pero, pero ellos iban platicando, pero ¿cómo es posible? Pero si nosotros vimos milagros, nosotros vimos como nuestro maestro, déjeme expresarlo así, levantó muertos, sanó, enderezó manos, devolvió vista, hermano, sanó a un hidrópico, o sea, era uno que estaba lleno de agua. Y espiritualmente hablando, uno que está lleno de agua, ¿qué sería? Que uno que está lleno de palabra, pero la palabra sola, ¿qué pasa? La palabra mata y el espíritu da vida. Entonces hay muchos que incluyámonos, que estamos llenos de palabra, pero no la llevamos a la vida diaria. Y entonces eso, como decía un predicador hace mucho tiempo, esos son, muchas gracias, la bendiga por esa revelación del Espíritu. Que me pusieron el ventilador, hermano, pero Dios bendiga a los hermanos y a las hermanas. Entonces, ¿qué le está diciendo antes que mi hermana me interrumpiera? ¿Ah? ¿Cómo? Del ventilador, no. ¿Qué le estaba diciendo? Bueno, buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a volver a iniciar. No, le estaba diciendo que definitivamente nosotros necesitamos tener una renovación en nuestra mente. Y aquellos discípulos de Emaús, cuando comenzaron a oír la voz de aquel hombre forastero para ellos, porque estaban tan metidos en el problema que no reconocieron que él era el resucitado. Y entonces dice la escritura misma, dice, hasta que él les abrió la mente. Entonces, ¿cómo será eso de que él nos abra la mente? O sea, obviamente, estamos hablando de que es un poder divino. O sea, usted está, y déjeme compararlo cuando el hijo pródigo dice, y volviendo en sí, recapacitó, reaccionó y dijo, y yo en medio de un chiquero, estaba en la posilga, peleando con los cerdos para ver si podía comer algo. Y entonces cuando él, ¿dónde estoy? Déjeme expresarlo de esa manera. Le abrieron la mente para que viera su entorno. Entonces hay gente que está haciendo cosas y tiene la mente cerrada. Entonces es necesario que nosotros tengamos una renovación en nuestra manera de pensar, a la manera de los discípulos de Emaús. Eso tiene que ser una intervención divina. No sé si a usted le ha pasado que usted ha leído varias veces, incluso se sabe hasta un texto de memoria, pero cuando viene una unción de enseñanza o viene un ministerio magisterial, un oficio de maestro y nos explica ese versículo y usted dice, oh, descubrí el agua azucarada, dice usted, no lo había entendido de esa manera, tan sencillo que estaba y lo he leído y he pasado de noche. No le sé si le ha pasado a usted. A mí me ha pasado muchas veces. Yo digo, Padre Santo, por eso necesitamos Espíritu Santo. Entonces, déjeme leerle. Romanos, es un pasaje que usted conoce. Lo hemos platicado en más de alguna oportunidad. Romanos, desde el 1, 12:1. Romanos 12:1 y dice, por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces está diciendo, ustedes tienen que saber que cuando ustedes se presentan a Dios, ustedes deben de entender lo que están haciendo. O sea, no pueden ignorar ni en su mente, ni en su corazón. Ya son lo que yo estoy interpretando.
usted tiene que saber que cuando usted le presenta algo a Dios, debe de ser vivo y santo. Porque Dios no es un Dios de muertos. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Sed santos. Porque, pero es algo que constantemente nos tienen que estar remarcando, remachando, recordando, porque el alma por sí misma es olvidadiza. ¿Sí o no? Entonces, en el alma es donde está el intelecto. Pero sigamos leyendo. Entonces dice que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformados mediante la renovación de vuestra mente. O sea, que cuando usted comienza a tener modelos de pensamientos, somos muy dados fácilmente a hacernos al lado de los pensamientos mundanos o del mundo. Un ejemplo, usted se viste a la moda. No, este corte de pelo, dicen las hermanas, es el último grito de la moda. Y ahí se andan poniendo o quitando, ¿verdad? Si sale una nueva versión de cejas, entonces ya las hermanas andan con cejas. No, yo no estoy insultando a nadie, no. Estoy poniendo tal vez ejemplos reales, dice. Si la última moda es que los lentes tengan lucecitas para que usted solo apache un botón, ¡pum! Yo le aseguro que la gente lo compra. Por cierto, sería bueno inventarnos unos lentes así, ¿verdad? Entonces la Biblia dice, no os adaptéis a este mundo. O sea que nosotros somos tan fácilmente llevados y nos hacemos a las costumbres. Por eso Dios, cuando sacó al pueblo de Egipto, les dio recomendaciones y les dijo, cuando entren a Canaán, no se vayan a casar con mujeres extranjeras ni hombres extranjeros. No se vayan a postrar ante dioses ajenos. No vayan a tomar las costumbres de Canaán. Y usted puede ver una lista. Dice que Dina, cuando salió del campamento y fue a ver las costumbres de las mujeres de aquel país, fue violada. Entonces, fácilmente nos adaptamos, fácilmente. Entonces dice, sino que debemos de transformar mediante la renovación de nuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, que es buena, aceptable y perfecta. Y esa palabra aceptable también quiere decir deleitosa, agradable. Entonces, usted no va a poder entender la voluntad de Dios si no comienza a tener un cambio en su manera de pensar. ¿Por qué me está diciendo eso? Botellita de Jerez. Todo lo que me diga será al revés. O sea, usted lo será. No me estás entendiendo. No. Y a veces somos tan cerrados en conceptos, ¿sí o no? ¿Y eso dónde lo aprendimos? En nuestra primera casa. Algunos, como nuestros padres, fueron tan confiados y creyeron tanto en nosotros que algunos no fueron reprendidos, ni disciplinados, ni instruidos. Y en la calle tuvieron maestros falsos que les dijeron que esa era la forma. Por eso, qué tremenda palabra tan poderosa cuando viene el padre y le dice a Adán, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Pues sí, estaba desnudo. Pero su mente
no tenía la capacidad para decir, ay, estoy desnudo. Era normal. ¿Está aquí conmigo? Entonces, ¿quién te enseñó a ti a hacer los frijoles tan ricos como los haces? Fíjate que algunos le echan, que le echan uno solo sal y agua. Yo no estoy diciendo que eso sea malo, pero otros dicen, no, yo les echo apazote, yo les echo ajo, les echo cebolla, le echan un menjur, hasta chicharrón le echan. Dice uno, eso ya es reclamo, dice otro, Entonces, ¿quién te enseñó a preparar? Dice, casamiento. Yo le digo, casamiento, ¿qué hizo usted? Reprendo, dice usted. No, estoy hablando de comida. ¿Qué es un casamiento? Frijoles con frijoles. Frijoles con arroz, pero no cualquier arroz. Es el arroz recalentado. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Porque está frito. No, si hoy amanecí yo, o será que es el hambre, ¿va? O tiro indirecto para allá. Ahorita mi esposa. Bueno, entonces sigamos. Entonces, definitivamente, para que usted pueda entender cuál es la voluntad de Dios, que es buena, es agradable y es perfecta, primero tiene que renovar su mente. Porque entonces, si usted no entra en ese proceso de cambio, entonces va a pensar que Dios no es bueno con usted. Va a pensar que lo que le está sucediendo es malo. No le va a entender a Dios que muchas veces para que nos dé más, primero nos tiene que quitar. Pero Dios no quita. ¿Qué es lo que Dios hace? No, ¿qué es lo que primero? Él no quita. ¿Él qué hace? No, Él pide. Dame, hijo mío, tu corazón, porque de él brota la vida. ¿Y qué hace uno? Este corazón le pertenece a uno o a una. Pero cuando ya hemos sido renovados en nuestra manera de pensar, hasta cantamos, mi corazón es tuyo, mi corazón te pertenece. Porque ya entendimos. Ya comenzamos a morirnos en nuestros pensamientos, en nuestra conducta, no en lo malo, no en lo bueno, en lo malo, en aquello donde usted sabe que Dios le está poniendo la mirada y le está diciendo, tienes que cambiar esto. Porque si no lo cambias ahorita, que te lo estoy pidiendo, va a llegar un momento en que te lo voy a tener que arrancar porque ya se te enraizó y va a ser más doloroso. ¿Cuántos quieren conocer la voluntad de Dios? Yo también. Mire, yo no sé si usted realmente nos cree, hermano. Yo sí, usted es creyente. Primero Dios. Si no, ahorita oramos por usted. Pero nosotros necesitamos la guianza de Dios. Estamos platicando con mi esposa y me dice el texto aquel que dice que a Moisés le mostró sus caminos, pero al pueblo le mostró sus obras. Y alguien que no tiene una renovación en su mente, decir, ¿y por qué a ellos una cosa y a otros otra cosa? Entonces Dios no es justo, Dios no es imparcial. Entonces, a veces hablamos de lo que no conocemos. Y entonces ese texto platicábamos con mi esposa. ¿Por qué al pueblo de Israel le mostró sus obras y no el camino o sus caminos? Contésteme pues.
Bueno, sería un micrófono, ¿verdad? No sé si puede. Pero mire, pues, le estoy entendiendo a mi hermano que porque era necesario que hubiera un líder. Hubiera necesario, a él se escogió. ¿Se recuerda cuando el pueblo de Israel dijo, no, que Dios nos hable también a nosotros? ¿Sí se acuerda? Entonces el Señor dijo, ok, júntame a todo el pueblo al pie del monte. Y al tercer día yo me manifestaré a él. Y en esos 2 días antes, límpiense y conságrense. Porque si una bestia, o sea, un animalito, llega a tocar el monte, lo mato. Pero Dios es bueno. Entonces, hasta para presentarnos delante de Dios, tenemos que tener pasos previos. Pero si no entendemos eso, es porque no ha habido una renovación en nuestra mente. El pueblo se acostumbró a ver sus maravillas nada más. Pero aquellos que quieren conocer la voluntad de Dios, primero que todo, tienen que pedirle a Dios salir del sistema mundo y comenzar el proceso de la renovación de la mente, para que entonces Dios pueda decir, Él no solamente quiere ver mis milagros, sino quiere ver también cómo los ejecuto y también quiere saber hacia dónde va. Y eso es un costo extra. ¿Sí o no? Dios viene y se le manifiesta a Abraham, su amigo. Y como es su amigo, le dice lo que va a acontecer. Y todavía Abraham, siendo amigo, le comienza a decir, ¿y si hubieran 30 justos? Destruiría la ciudad. ¿Y si hay 25? ¿Y si hay 15? ¿Si hay 10? Y le fue bajando. Porque él sabía, o por lo menos había oído, de cómo era aquel lugar. ¿Cómo era aquel lugar? Entonces, amados hermanos, definitivamente, nosotros necesitamos trabajar en nuestra manera de pensar. Tú tienes que cambiar. Si tú eres, no le estoy hablando a uno, le estoy hablando a todos, pero si tú todavía crees que todo lo que te hacen es injusto, tú tienes un problema en tu alma. Tú tienes un problema en tu manera de pensar. Si tú todavía crees que alguien se está aprovechando de ti, entonces tú tienes un problema. Es que yo no me dejo de nadie, pastor. No, tienes un problema. Entonces, nunca vas a entender el pasaje cuando dice hay que poner, si alguien te pega en una mejilla, pon la otra. ¿Cuántas veces tenemos que perdonar, según la Biblia? A ver, 7 por 70, entonces 490 veces. Y ya llevo 500, ya me pasé. No, lo que él está diciendo es, ten la capacidad de perdonar. Pero vas a poder perdonar cuando tu mente sea cambiada. O en el proceso va a haber una batalla interna porque tu corazón te va a decir una cosa, pero tu mente va a querer que tú hagas otra y tu boca va a querer decir un montón de otras cosas más. ¿No te ha sucedido que tú te quieres defender y tienes las pruebas para defenderte? ¿Y el Señor qué dice? Callado. Yo actuaré. También la Biblia dice, Jesús le dice a sus discípulos, cuando los tengan que llevar ante los tribunales, no preparen su defensa. ¿Qué es lo que está diciendo? No confíen en ustedes mismos, porque se pueden equivocar. Confíen en mí. Y tú no miras nada. Estás orando y no oyes nada. Y dices, ay, no, yo mejor voy a comenzar a juntar mis pruebas de descargo porque no vaya a ser que.
Entonces, son cosas que tú vienes acostumbrado a una manera de pensar. Conceptos como injusticia. Aquí, entonces tenemos que preguntar qué es justo y qué es injusto, qué es verdadero y qué es falso. ¿Cómo te lo enseñaron? ¿Quién te lo enseñó? ¿Cómo lo aprendiste? Lo aprendí en el puro pellejo, pastor, perdón, en la carne, hermano. Entonces Dios, yo te he enseñado a ti que desde que tú eras espíritu, a ti la Biblia dice que a ti tú fuiste enseñado en la casa de los espíritus del Padre. ¿Sí o no? Y todos fueron enseñados por Dios. Tú vienes a la tierra y tú no te acuerdas de esas enseñanzas. Y entonces te acuerdas de lo que tus padres te enseñaron, tus maestros o tutores te enseñaron. Lo tuviste que aprender en la propia carne, en el propio dolor. Y entonces es el enemigo de alguna manera, también te está enseñando. Y entonces vienes acostumbrado a una manera. Y ahora viene Dios y te dice, ahora que estás conmigo, lo primero que tengo que hacer es cambiar tu manera de pensar. Si no, nunca me vas a entender. Y entonces comienza el trabajo. Y es una batalla interna en tu corazón y en tu mente. Pablo decía, las cosas que no quiero hacer, esas son las que hago. Y entonces vemos que en Proverbios 23:7, usted me acompaña, Proverbios 23:7 dice que así como piensa la persona, así es su alma, o así es él. Entonces, a veces no hace falta hablar mucho. De la abundancia del corazón, 3, 5 minutos y vas a saber de qué hay en el corazón de la persona. Si hay enojo, si hay celo, si hay envidia, si hay rencor. Conozco gente que me dice, yo por eso mejor no prefiero hablar, pastor. Porque tienen conceptos y dicen, si hablo, me voy a delatar qué pienso, qué hablo, cómo soy. Entonces mejor me encapsulo. ¿Se recuerda usted? Acompáñeme a Isaías 5, 20, 21. Isaías, ¿qué le dice? Si alguien lo tiene, que me ayude a leerlo, si no, yo lo busco aquí. Isaías 5:20, yo lo tengo. Dice, hay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¿Cuál es tu parámetro? ¿Cómo puedes determinar que algo es malo? ¿Cómo puedes determinar que algo es dulce? ¿Cómo puedes determinar que algo es amargo? ¿Y si es agridulce? Mire, yo nunca había probado algo agridulce hasta que me tocó. ¿Usted ha probado cosas de comida agridulces? ¿Y le gusta? ¿Le gusta? Ay, ustedes son de mi barrio. Mire, yo de veras, yo no sé, pero ay, qué rico, hermano. Pero hay gente que tiene una manera de pensar y dice, no, 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 no. Esos menjurjes y esas combinaciones a mí no me gustan. No, o me lo como así, o me lo como así, o no me lo como. Hoy dice uno,
pasada nos comimos un pollo en tamarindo, hermano. Lástima que así era el pedacito, mire, hermano. Otro día le cuento. Si no, miremos ahí al chef cómo lo hace, ¿va? Entonces, ¿qué determina? La gente tiene conceptos muy de su mente. Entonces, cuando estábamos alejados de Dios, nuestra mente era una mente carnal, ¿sí o no? Todo era en base a las costumbres de la carne. Y en algunos casos, no se me vaya a ofender, en algunos casos teníamos mente animal. No estoy insultando, no estoy insultando. Éramos tan... ¿Ah? Gracias. Es que animal viene de ánima. Y ánima nos conduce a alma. Entonces, habíamos personas, o habemos personas, que todo lo viene relacionado al sentimiento y a la emoción. Y entonces, a veces actuamos como irracionalmente, pues. ¿Cómo qué? Sí, así como lo dijo el hermano. Como animalitos. Mire pues, agarre, nunca ha tratado de pegarle a un perro de la calle. No, yo no he tratado de pegarle. Yo he tratado de defenderme, que es diferente. Yo me recuerdo que antes sacábamos al perro de la casa y mi papá decía, llévate un palo. Porque los perros de la calle son territoriales y al ver a uno que no, entonces se lo van a querer tirar. Entonces, defendelo y defendete vos porque a vos también te van a querer morder. ¿Por qué? Porque el animal es por instinto. ¿Qué cosas haces todavía tú por instinto? Dice que una de las cosas que hacemos por instinto los humanos es sobrevivir. Cuando estamos en condiciones de que vamos a perder la vida. Eso por instinto, o sea, dos se están ahogando y uno comienza por no quererse morir, hunde al otro. El salvavidas, por eso tiene que tener una técnica. Lo rodea y lo tiene que agarrar por atrás. Ya se lo trae. De alguna manera lo tiene que inutilizar para salvarle la vida. El instinto para salvarle la vida. Pero también tenemos instintos carnales. Entonces, lo más delicado es que algunos actuamos o algunos actúan diabólicamente. Porque esa fue la manera. Vamos. Yo te puedo llevar de un brujo que es poderoso, ese te quita cualquier amarre. A ver, me voy a quitar los lentes para no verlo bien. Así lo miro. Le voy a decir algo. En algún momento usted se conoció de algún familiar suyo que fue alguna vez a un centro de brujería. Sí. Sí. Lamentablemente. Entonces, disculpe, usted viene del mismo lugar de donde yo vengo.
La diferencia ahora es que nosotros ahora tenemos un conocimiento, nos abrieron la mente para poder diferenciar entre lo bueno y lo malo. O por lo menos ahí vamos. Y los que todavía no le atinamos, entonces Dios nos dejó a su Santo Espíritu. Porque la Biblia dice que Él nos guiará a toda verdad. Pero también nos dejó su palabra escrita. Aquellos que todavía dudan que Dios habla en este tiempo. Entonces ahí te dejaron la palabra. Se recuerda, el rico cuando murió, le dice a Abraham, manda a alguien de los que están contigo para que les vayan a hablar a mis hermanos, para que no vengan a parar aquí donde estoy yo. ¿Y qué contestó Abraham? No, nadie puede ir ni a donde tú estás, ni tú a donde nosotros estamos, ni a donde tus familiares. Para eso Dios dejó a la ley y a los profetas. Si no les escucha, te van a ir a hacer compañía. Eso ya no lo dice la Biblia. Entonces, amados hermanos, tenemos que pedirle a Dios un cambio de mente. Todavía a estas alturas, es que por allá lo miro mejor. A estas alturas, ¿tú desconfías de los tuyos? Pastor, es que usted no los conoce. Yo compro el pan de la tarde y cuando llego ya todos se comieron el pan. Tengo que esconder mi propio pan porque si no me dejan sin cena. Más o menos. Entonces, ayúdeme, busquemos Colosenses 1:21. Colosenses 1 en la versión Prat, si lo tiene. Dice en la versión Prat, y a vosotros que estabais en un tiempo, oiga, enajenados. Botellita de Jerez va a decir usted, va. Y enemistados en vuestra mente por causa de vuestras malas obras. Ahora empero, así dice esta versión, os ha reconciliado en el cuerpo de su carne por medio de la muerte para presentaros santos e inmaculados e irreprensibles delante de su presencia. Aleluya. Pero me llama la atención que esta versión dice enajenados. Búsqueme qué significa enajenado. Yo cuando oigo enajenado, pienso que está hablando de algo ajeno. Pero me imagino que no es así, ¿verdad? ¿Qué quiere decir enajenado? ¿Lo tiene? Enajenado es un adjetivo que se describe a una persona que ha perdido la razón de forma temporal o permanente. El término también se utiliza en el ámbito legal, económico y referirse a las transferencias de la propiedad o bien de una persona a otra. Un enajenado mental es una persona que dice, según el diccionario en internet, dice que es una persona que perdió sus facultades mentales o la razón. ¿Usted no ha oído hablar de personas que dice que cuando se enojan pierden la razón y se ciegan? Y después, cuando ya pasó todo el asunto, se quedan. ¿Y qué hice pues? ¿Y qué pasó? ¿Cómo que qué pasó? ¿Has sabido de casos así? De personas que dice, no sé qué me pasó, perdí la razón. ¿Y quién le va a creer?
¿Quién le va a creer? Pero entonces si hay personas así, pues nosotros antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y éramos personas, o bueno, almas que no razonaban, incluso lo que hablaban, cómo se conducían. ¿Usted no ha estado en un lugar donde hay 3, 4 personas hablando puras obscenidades? Que ni lavándoles con jabón y lejía se les quita esa su forma de expresarse. ¿Qué hace usted? ¿Ah? Yo le doy. No, yo me voy. Yo me quito de ahí. O sea, lo primero que usted debería hacer es: Señor, ten misericordia de ellos, Padre. Así estaba yo. Pero yo no sé cómo era usted. Pero mejor me retiro. Por eso usted tiene que tener cuidado en el trabajo con quienes se junta. Porque el enemigo comienza primero mandándole memes. Después ya llega un chiste. Después, tenés tiempo, te voy a contar el último chiste. Me lo calientito, te lo vengo a dejar. Le cuentan el chiste y pum, se van. Y usted se queda que no sabe si reírse o enojarse. El asunto es cuando a usted le causa risa. Ay, vas a ver, tremendo, te voy a reprender, con ganas de que le cuenten otro. Tan sencillo. Hermano, hay cristianos que en su trabajo se comportan como mundanos. A ver, pregunto, ¿será normal que en medio de nosotros, los que somos de Cristo, pongamos apodos? Pregunto, ¿sí o no? Pastor, pero Jesús dice que les puso por apodo a los hijos de Zebedeo Boanerges, que quiere decir los hijos del trueno. Entonces la Biblia me avala. Pues si usted quiere, ponga apodos, yo no. Algunos dan ganas. Es que mire, ¿sabe por qué le digo? Algunos dan ganas. Porque algunos, esa fue su costumbre. Eso fue en la casa. Eran tan burlistas que cuando alguien se sentaba, hermano, todo era chiste. Todo era poner apodos. Y ya te diste cuenta a Cangrejo. ¿Y quién es ese vos? Al vecino. Y entonces comienza el asunto. Y tal vez alguien dirá, no, pero si usted aquí en el núcleo familiar, sí, pero entonces no cambiamos nuestra manera de pensar. Tampoco lo corregimos. Menos lo vamos a corregir, porque entonces te sacan de la familia. Ah, vos sos el pandereta, aleluya. Ah, bueno, vos sos el perfecto. Ah, sí, pues no se meta con el santo, muchacho. Y entonces comienza el ataque psicológico. Entonces, ¿saben? Hay algunos que se quedan, se ríen para adentro y no se levantan para que no les pongan una etiqueta de pandereta, aleluya. Entonces no vamos a cambiar nuestra manera de pensar. ¿Y entonces qué, pastor? Me levanto y les digo a todos hijos del diablo y me voy de ahí. No, tampoco. Es con nuestro testimonio que tenemos que hacer que la gente entienda. ¿Sí o no? No es fácil, eso no es que 1 más 1 son 2. O sea, la teoría es 1 más 1, 2. Llevémoslo a la práctica. Pues, en algún momento vas a tener que levantarte y vas a ser motivo de burla. Pero tú no puedes participar. Estás en medio de la familia. Y cuando ya comienzas a hablar cosas del Señor, solito, cuando sientes te van a dejar solito.
¿No te ha sucedido? ¿A qué? ¿De qué? Ay, otra vez están hablando de Jesús, mejor me voy. Se van. Tú no les estás sacando. Yo te invito a que hagas un ejercicio con tu familia. Comienza a contarles una parábola. Comienza a contarles un testimonio. Comienza a contarles una maravilla que Dios hizo. Y me vas a contar. Principio va a ser un poco difícil, pero después, a escondidas, aquel que se burlaba de ti va a llegar y te va a decir: vos, primo, te encargo tus oraciones vos, porque vos sí tenés wifi del cielo. Ahora hay horas por mi familia. A vos sí te escucha Dios. ¿Por qué te dicen eso? ¿Por qué te dicen eso? Porque hay un testimonio. Ya hubo un cambio en tu manera de pensar. Ya cambiaste tu manera de hablar. Ya estás cambiando tu manera de conducirte. Ahora cada día te tropiezas menos, hablando espiritualmente. No sé si alguien quiere compartirnos algo, ¿quieres aportar algo? Sí, mamita. Espera. Micrófono. En Romanos 5:10 dice: porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte de su Hijo, mucho más después de ser reconciliados seremos salvos por su vida. Entonces, Dios no te va a dejar solo. Incluso cuando te presentaron el plan de salvación, no sé cuánto tiempo tardaste en darte cuenta que necesitabas de Dios. Algunos tardaron años, otros tardaron menos y otros todavía no llegan. Yo tengo una tía y la bendigo allá donde ella se encuentra. Pero ella llegó con mi mamá y otro mi tío al evangelio, y solo esa mi tía no quiere aceptar a Cristo. Si no va a creer usted que el pastor es pastor y todos los de la familia ya son, ¿no? Entonces tenemos que orar por los nuestros, tenemos que ser de testimonio, tenemos que cambiar nuestra manera de hablar. Dice que Pedro fue acusado también en el patio y le dijo: este también andaba con él. Mujer, ¿de qué hablas? Sí, porque habla como él habla. Le habían ya cambiado su manera de hablar. Y Pedro dice que no tenía estudio. Era un pescador, su profesión era pescador, era del vulgo. Entonces, hermano, ay Dios mío, solo para hablar de que teníamos una mente enemiga y hablar de enajenado. Dice que significa pasar a otro el dominio de una cosa. Significa privar a uno del uso de su razón. Significa sinónimo de embriagar. Significa distracción o embelezamiento. ¿Usted ha oído esa palabra? Andas embelesado. ¿Qué quiere decir eso? Búsqueme. ¿Qué quiere decir embelesado? Mire, tengo el significado chapín, pero no se lo puedo decir porque ya me cambiaron mi manera de pensar. Permítame. Estar completamente cautivo, absorto o fascinado por algo o por alguien, hasta el punto de perder la noción de lo que te rodea. Embelesado. Vuélvalo a repetir, por favor.
porque algunos andan por otro lado, Estar completamente, porque andan embelesados. estar completamente cautivado, absorto o fascinado por algo o alguien hasta el punto de perder la noción de lo que les rodea. ¿Usted cree que nosotros deberíamos de convertirnos embelesados por Dios? Hasta tal punto de perder la razón de lo que nos rodea por Dios. Pero eso sería el lado positivo. Pero el lado negativo es que tú no sepas dónde estás. Entonces el plan del enemigo es distraer al hombre de las cosas de Dios y embelezarlo. Eso significa arrebatar el sentido. El hijo pródigo. Y volviendo en sí, se dio cuenta de dónde estaba. Entonces, cuando nos habla de mente, de la mentalidad, del cambio de mente, entonces va de la mano con el entendimiento. ¿Tú entiendes lo que lees? No siempre. ¿Tú entiendes de básquetbol? Un día estaba viendo yo béisbol. Yo aprendí a jugar béisbol en la calle. Hacíamos nuestras pelotas de calcetín o de las medias de las mamás de uno. Comprábamos antes le llamábamos, no sé si todavía existen, un chimbombón. No, a nadie estoy poniendo apodo, Un chimbombón era un 5 grande. O una pepita de aguacate. Y comenzábamos a enrollarla, hermano. Cuando nuestra mamá nos decía, ¿y dónde está el otro calcetín? A ver, mamá, lo habíamos dado para la pelota de trapo. ¿Nunca usted hizo otra pelota de trapo? Así aprendió. Entonces un día estaba viendo el béisbol y no me recuerdo quién se me acercó y me dijo, ¿y vos le entendés ese juego? Sí, le dije, explícame. Entonces, mira, son del equipo contrario. ¿Y por qué están corriendo así? Porque esa es la forma. Hay primera, segunda, tercera base. Y cuando llegas a la cuarta base, que es de donde salieron, se le llama home run o una carrera finalizada. Y el que meta más carreras sin que, bueno, comencé. Y el otro me dijo, no te entiendo, mejor me voy. ¿Usted entiende el golf? ¿Usted es capaz de sentarse a ver un torneo de golf? Hermanos, y a puras penas puedo ver un partido, dice usted. Bueno, entonces son cosas que nosotros no entendemos. Entonces, mire pues, hermano, entonces déjeme, dice la Biblia que necesitamos tener claridad en nuestro entendimiento. La Biblia nos habla en Efesios 4:18 de que hay un entendimiento entenebrecido por la dureza de nuestro corazón. También es la condición de que la mente, antes de venir a Cristo, estábamos sin entendimiento. Por eso es necesario que alguien nos explique. Los 5 ministerios fueron dejados ¿para qué? Para capacitar a los santos, para instruirlos, para adiestrarlos, para enseñarles. Por eso es que hay un pastor que guía a las ovejas. Y estoy hablando en este caso también de lo literal. Por eso es que hay un maestro que le enseña a los alumnos. Entonces, necesitamos cambiar. El enemigo quiere evitar que la luz del evangelio nos alumbre. Y si él logra evitar que nos alumbre, ¿en qué nos vamos a mantener? En tinieblas. Y que de esa manera nunca lleguemos al conocimiento de Cristo, quien es el Salvador y la imagen exacta de Dios. Ok. ¿Cuál es el proceso para la renovación? ¿Cuál es el proceso?
lo primero que debemos de hacer es reconocer cuál es la administración que recibimos antes de llegar a Cristo. Pero también es necesario que entonces usted diga, yo creo en esto. Y ahora que veo la palabra de Dios y que me están enseñando, no cuadra. Entonces, cuando no te cuadra, es porque te están cambiando tu manera de pensar. Te están cambiando tu mente, tu mentalidad. Y una de las formas es, hermana, ¿usted por qué se cubre con velo? Contésteme pues, hermana, ¿por qué se cubre usted? Hermana, ¿por qué se cubren con velo? Porque es un reconocimiento de autoridad. Por esa causa de los ángeles. ¿Qué más? ¿Ah? Porque yo tengo que usar velo para orar y profetizar, dice las hermanas. Es una señal de que la mujer tiene una cabeza sobre él y está sujeta. ¿Qué más? ¿Por qué usa velo? ¿Por qué usan velo a mis amadas? A mí varias veces nos han dicho con mi esposa, ese trapo nunca me lo voy a poner, pastor. Eso sí no. Está bien, no te lo pongas, no hay problema. De nosotros nos retamos a las personas, nosotros invitamos, no te lo vas a poner, no te podemos obligar, no la podemos obligar, hermano, pero póngaselo y nos cuenta qué le va a pasar. ¿Y qué me va a pasar? Nada, es bueno. Cuando la hermana se pone su velo por obediencia, por sujeción, entonces va a tener un respaldo cuando se meta al mundo espiritual. Y el mundo espiritual va a reconocer ese trapo, dicen algunas hermanas. El mundo espiritual lo reconoce, que esa persona, esa mujer que se puso un velo sobre su cabeza, tiene autoridad. Pero ¿cómo le decimos, hermana, use el velo y ahí va a ver que cuando vengan los chamucos en su contra, usted va a salir bien librada? Y la hermana sale corriendo y dice, mejor me voy de aquí, yo no quiero pelear con chamucos. Eso nos tiene que cambiar. No, pero no solo a las hermanas. Porque este tema del velo es un tema doctrinal. Ese es un tema también para nosotros los varones. ¿Cómo le dices tú a tu esposa? Ponete ese trapo en la cabeza. Mira, ese trapo no quiero que te lo pongas. Hasta tal punto que el velo se vuelve un arma de guerra contra el mundo espiritual. Pero eso no tiene que saber uno de hombre. Mija, por favor, ¿qué pasó con tu velo? No. No, regresemos, lo vamos a traer. Hay unos, ¿no? Ya vienen en el carro, ay, mi velo, dice ella, a la gran, ay, mira, problema tuyo. No. Y si tanto se le olvida el velo, entonces mantenga 2, 3 en la cartera, en el carro. Aquí no, pero. Entonces, una de las cosas que usted tiene que provocar, Dios tiene que provocar en uno arrepentimiento para reconocer que usted necesita de la intervención divina y de las autoridades delegadas para que le ministren y que le cambien o que comience el proceso en su manera de pensar. Una de las formas es la enseñanza, otras la predicación, otras el consejo, otras la administración. ¿Qué es ministración? Es ir y confesar sus faltas, declarar, fíjese que yo
Yo quiero ser diferente, pero no puedo cambiar. ¿Cómo le hago? Entonces, las personas delegadas para eso, autorizadas para eso, ellos van a saber qué es lo que le sucede, hermana. ¿Qué es lo que le sucede, hermano? Esto y esto y esto. Ah, sí, pues. Miren lo que dice la Biblia. Oremos. Pero usted tiene que rendir eso. Eso no sé. Hoy, si hoy decidió venir, usted tiene que dejarlo aquí. Y no tiene que volver a llevárselo ahorita que termine de orar. O sea, usted se está despojando. Porque usted quiere ser diferente. No le ha pasado, ya se me fue el tiempo. No le ha pasado, o no le pasó, o no le pasa que usted sabe que tiene que dejar de hacer algo y está constantemente la vocecita en su corazón diciéndole: ¿te acuerdas que me tienes que entregar tal cosa? ¿Te acuerdas que esa tu conducta la tienes que dejar? Y a veces uno dice: sí, pero si cambio se van a aprovechar de mí. Ese es el primer proceso de la renovación. Que quieres cambiar. Yo quiero cambiar, pero no me ayudan en la casa. Cambia tú. Y que los otros miren el cambio. Y entonces después con tu ejemplo van a cambiar. Ay, pastor, llevo 40 años y no hay forma. Tal vez algo no estás haciendo bien. Vuelve a recapitular qué son las cosas que has hecho. Y yo estoy seguro que Dios te va a mostrar qué es lo que te hace falta. No yo, el Señor. Se nos fue el tiempo. Gracias a Dios tenemos más vida que tiempo. Se nos acabó el tiempo en la tierra. Seguimos en la eternidad. Ay, y como usted voy a seguir en la eternidad. Ay, no, yo no quiero seguir con el pastor en la eternidad. Es que ese es otro cambio de manera de pensar. Por alguna razón nos unieron aquí en la tierra. Nosotros somos como una familia, hermano. En serio. Ay, ahorita me di cuenta, pastor, mejor me voy. No, no te vayas. Termina tu proceso. No te vayas. Porque el Señor nos va a presentar. Y además, uno de pastor tiene que presentarlos a las ovejas. Y eso se lo oí a mi apóstol. Él dice que nosotros somos como una tribu. Y que allá nos vamos a reconocer por las banderas, como en cuando las tribus se juntaban alrededor del tabernáculo, por banderas. Usted pensó que se iba a librar de mí. Mire, ahí dijeron. Cambie nuestra manera de pensar. Cambie nuestra manera de hablar. Cambie nuestra manera de cómo actuamos ante diferentes cosas. Ponte de pie, súbanos, hermanos de alabanza, para no ser cargoso en el tiempo. No sé, tal vez seguimos el viernes, ¿verdad? Dios es bueno. Nadie dice amén, pero o de repente va a recibir un mensajito: hermana, le corresponde hablar de los enajenados. Tiene 10 minutos.
o cómo salir de los enajenados. Definitivamente Dios, ayúdeme con el volumen Dios tiene control de todos nosotros. Dice amén. Aún de las situaciones más difíciles que usted cree que no pasa nada. Dios conoce su situación, Dios conoce su malestar, Dios conoce su debilidad, Dios conoce dice la Biblia que hay fortalezas mentales. Ese sería otro tema, que deben de ser destruidas, porque las armas de nuestra milicia son poderosas para la destrucción de fortalezas mentales en la mente. Entonces hay cosas que usted va a tener que pedir ayuda. Yo no sé si a ti te ha costado entender los propósitos de Dios para tu vida. Yo regreso a Romanos capítulo 12. No os adaptéis a este mundo, sino transformaos en vuestra mente, para que podáis entender cuál es la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta. ¿Podrías decirle ahí en tu corazón: ayúdame a cambiar mi manera de pensar? Cámbiame, Señor. Hay cosas que no entiendo. Hay cosas que no te entiendo, Señor. ¿Por qué? ¿Por qué las haces así conmigo? Pero hoy vengo delante de ti para pedirte la ayuda oportuna. En medio de lo que estás viviendo, yo te estoy invitando a que te acerques al trono de la gracia. Dile: aquí estoy, papito. Cambia mi manera de pensar. Cambia mi manera de cómo me conduzco. Ayúdame si soy arrebatado en mi manera de pensar o en mi manera de contestar. Si siempre me mantengo a la defensiva o a la ofensiva. Tal vez fuiste dañado o dañada con palabras. Y tal vez no te has dado cuenta que ahora tú dañas con palabras. Padre, heme aquí a un grupo de hermanos que necesitamos. Háblale con tus propias palabras. Aquí estamos, papito lindo. Cambia nuestra manera de pensar. Quita los cuestionamientos de por qué se hacen algunas cosas que no entendemos. Ayúdanos a ser diligentes. Ayúdanos a entender tu palabra. Abre nuestra mente